Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este primer webinario del ecosistema de programas FinTech de la Universidad Católica Argentina. Primero que nada, lo que quisiera es, si pueden escribir, la dinámica del día de hoy va a ser a través de la ventana de chat que ustedes tienen, si pueden escribir, que se escuche y que se ve bien. Voy a poner OK. Gracias Oscar, gracias Jesús, perfecto. Gastón, Gabriel, bueno, bienvenidas a todas. Víctor, gracias Martín. Se escucha muy bien, así que vamos a dar comienzo a esta iniciativa. Mi nombre es Ignacio Carballo, me acompaña desde Córdoba Gonzalo Vila. Soy director del ecosistema de programas FinTech y Banca Digital aquí en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, y Gonzalo es director principal de uno de estos programas recientemente lanzado justamente sobre ciberseguridad en las finanzas 4.0. El día de hoy estamos dando inicio a esta nueva modalidad, una modalidad virtual. Quienes siguen un poco mi trabajo saben que suelo estar administrando congresos, charlas en universidades. La idea es abrir el scope a poder realizar esto de manera online. Para los y las que están en Buenos Aires, hoy es un día muy cómodo para hacerlo online porque acá está lloviendo, es muy cómodo trasladarse. Y la idea del día de hoy es empezar esta serie de webinarios que va a ser un poco a demanda. Vamos a tener casos testigos, invitaremos a empresas. La idea es que empecemos a generar esta red y que ustedes también puedan decirnos a nosotros, quienes estamos en la universidad, lo que les gustaría que charlemos, a quienes les gustaría que convoquemos, cuántas personas quisieran que estemos, que voy a quitar algunas personas que veo que están activando las cámaras. Recuerden tener sus cámaras y micrófonos activados. Como les decía, la idea de estos webinarios entonces es tratar temas que estén en agenda. Esta primera edición se la vamos a dedicar a ciberseguridad en la era FinTech, también un poco para que ustedes conozcan este nuevo lanzamiento de este programa muy interesante que es el programa de ciberseguridad en las finanzas 4.0. Durante esta hora voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema FinTech y después le voy a dejar el resto de la jornada a Gonzalo, quien va a estar y quien es el especialista y encargado del programa en ciberseguridad en las finanzas 4.0 para que haga sus ponencias sobre el tema. Sí les voy a pedir que, a diferencia de las clases, de los programas en donde hay una dinámica de interacción y frenamos generalmente en la mitad de las clases online para responder preguntas, que ustedes vayan volcando las preguntas por escrito y que nosotros vamos a dejar 10 minutos al final de esta hora que vamos a estar compartiendo para poder responderlas, ¿sí? Porque hay 200 personas inscritas, vamos a ver cuántos terminan participando en este webinario, pero para organizarnos no vamos a estar respondiendo preguntas en simultáneo. Así que bueno, sin más preámbulos, Gonzalo, veo que estás ahí conectado también. Yo voy a hacer una pequeña introducción y ya le paso a Gonzalo para que empiece a dar su clase. Primero me gustaría mostrarles, conversarles principalmente, es una pequeña introducción del tema FinTech y de la relevancia del tema de la protección de datos personales, principalmente de la ciberseguridad. Protección de datos personales es una de estas aristas. Como este webinario no busca brindar conceptos teóricos, para eso tenemos nosotros los programas, la idea de nuevo es que estos sean charlas spot y bien concisas al grano. Yo no quiero hacer una introducción sobre ni qué son las FinTech, ni cuáles son las aristas, las vicisitudes de este negocio. No es la idea del día de hoy, la idea es que estemos la mayor parte del tiempo hablando de ciberseguridad. Pero sí quiero dar una pequeña introducción con 4 grandes nociones que nos van a permitir entender la relevancia de la ciberseguridad en este tema y cómo justamente, si bien hoy todavía por estas latitudes no está tan en boga, en otras partes del mundo esto ya es una necesidad, una demanda inmediata, y en América Latina de un tiempo a esta parte va a explotar la necesidad de que las empresas, los académicos y también el sector público se formen estos temas. ¿Cuáles son estas grandes nociones que quiero transmitirles para que estemos todos en línea? Primero, que cuando hablamos de FinTech no hablamos de algo como un todo. Las FinTechs tienen distintas verticales, las distintas cámaras en los distintos países la dividen en distintas áreas. Por ejemplo, aquí en Argentina dividimos en 8 grandes verticales, pero lo que quiero que estemos de acuerdo es que no tiene nada que ver el modelo de negocios
de una fintech que se dedica a medios de pago, de una que se dedica a préstamos, a crowdfunding, administración de las finanzas personales, análisis de riesgo y ni hablar a criptomonedas o a blockchain. De acuerdo al ecosistema en cada economía, la manera en la cual se distribuye esta torta de verticales va a cambiar y seguramente los desafíos en ciberseguridad también van a ser distintos para cada uno de ellos. ¿Cuán relevantes son las fintech? De nuevo, esto es algo que excede a la charla de hoy, pero sí quiero ser claro en esto. El ecosistema de finanzas tecnológicas, hoy, en términos comparativos a las finanzas tradicionales, no es algo masivo. Sacando, si se quiere, la GAFA y algo de eso, Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, etcétera, las Big Nine, como se nombraba hace poco en un libro, términos relativos a las finanzas tradicionales no son algo que esté haciendo sombra en términos de clientes y demás. Sin embargo, sí, efectivamente, están generando, perdón, porque veo que está abriendo la ventana de chat, quería ver que estuviera todo bien. Sin embargo, sí es algo que está creciendo de manera exponencial. Y es por eso que este crecimiento de manera exponencial, pueden ver aquí en la pantalla, por ejemplo, el fondeo en Venture Capital a fines del 2018 y a principios del 2019, que todavía no se sabe si se va a estar concentrando en grandes proyectos, como pareciera en los datos del segundo trimestre del 2019, en grandes proyectos fintech y tal vez montos no tan grandes. Hay que ver si sigue esta tendencia, pero sí efectivamente es algo que está creciendo de manera muy acelerada y eso hace que hoy todos y todas estemos hablando de fintech. Tan acelerado es que en el mundo teníamos 33 unicornios a fines del año 2018 y para agosto del año pasado ya tenemos 48 unicornios, empresas que evalúan más de $1.000 millones. Es este crecimiento exponencial, con toda la heterogeneidad que les estaba mencionando antes, lo que hace que estemos hablando de estos temas y que cada vez haya más revuelo. En América Latina no es la excepción, el crecimiento de inversiones en América Latina ha sido masivo. Argentina es la tercera economía receptora de inversiones extranjeras, pero ocupamos solamente el 7% de ese flujo, principalmente Brasil y México, quienes han atraído el 70% de las inversiones extranjeras durante el año pasado. El ecosistema también tiene sus unicornios, tiene sus aristas, es muy heterogéneo, y solo para mostrarles la última foto formal del caso argentino, para que puedan ver esta heterogeneidad, Argentina ya tiene más de 250 firmas. Este es el último documento formal que se publicó con Accenture. Pueden ver cómo nuestro ecosistema es primordialmente un ecosistema abocado al lending y a medios de pago. En Brasil, por ejemplo, esto es distinto, más de la mitad de las fintechs son medios de pago, y en otras economías de América Latina esto también cambia. A la izquierda de la pantalla ustedes pueden ver las 8 verticales como nosotros definimos nuestro ecosistema fintech. Entonces, todo este asunto de las fintech trae nuevas oportunidades, estamos de acuerdo, oportunidades para promover la innovación, donde ya desde el 2015 se mencionaba que las finanzas y las industrias de seguros eran las más prominentes para innovar de manera digital y para promover un sector de la innovación. También, por supuesto, para modificar lo que son las finanzas tradicionales, desde la eficiencia y la usabilidad, pero estamos hablando de modificaciones de nicho, de sectores particulares de las finanzas tradicionales, hasta el open banking o la identidad digital. Entonces estamos hablando de ecosistemas que no encuentra o no podemos entender cuál es el techo en esta innovación, como es la banca abierta, las APIs o la autenticación digital. Por supuesto, generar inclusión social y financiera a través de las finanzas tecnológicas y promover un ecosistema emprendedor. Son todas grandes oportunidades para cualquier sistema económico. ¿Cuáles son los desafíos? Es que en este fenómeno de transformación digital las regulaciones cambian. Y cambian de manera tal en que los 3 macroobjetivos de todo regulador, que son principalmente de todo regulador financiero, que es promover la estabilidad financiera, la integridad y la defensa del consumidor, se ven interpelados por otros objetivos, tal vez en otro grado de urgencia, pero sin duda sí de manera tangible, y los bancos centrales ya lo exponen en sus comunicados de política monetaria, como son promover la inclusión financiera, promover la innovación financiera, eliminar el efectivo, y lo que nos convoca el día de hoy, que es proteger datos, información personales y principalmente
promover la ciberseguridad en las finanzas digitales. Estos son nuevos objetivos que están asumiendo los reguladores. Cuando lo señalo parece que es algo en lo cual estamos todos de acuerdo, pero no tenemos que olvidar que las iniciativas más ambiciosas en esta índole son bastante recientes. Gonzalo va a profundizar más sobre esto, pero es algo que el mundo se está empezando a adaptar. Y en este proceso en el cual el mundo se está empezando a adaptar, esta imagen que les muestro, por ejemplo, es de marzo del año 2019, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde mostraba qué países habían tenido algún tipo de iniciativa en regular el sector fintech. De nuevo, acá la palabra regulaciones también es algo muy amplio, con muchos grises, y podemos ver que la gran mayoría de los países había o aplicado hubs de innovación, o aplicado RegTechs, o aplicado efectivamente marcos regulatorios a través de legislaciones, normativas, etcétera, ¿sí? Este desafío para la regulación genera un ecosistema, como les decía, muy heterogéneo. En términos del nicho que vamos a estar hablando hoy, que es el de la ciberseguridad, va a estar muy vinculado a la regulación y demás, encontramos con que los términos legales a nivel internacional todavía no están consensuados. Nos encontramos con que no hay normas globales al respecto. Tenemos casos tan extremos como leyes en México, bueno, la Alianza del Paz Chile ahora va a lanzar una también. Hay otros países que tienen muchos países con regulatory sandbox, pero con esquemas de licenciamiento muy heterogéneos, y después economías que tienen mesas de diálogo, hubs de innovación, RegTechs, mucho más laxos, y algunas pocas que no han regulado este tema todavía. Entonces hay una falta de consenso global, y esto genera, por supuesto, que hay una falta de armonización. ¿Qué les quiero decir? Todos y todas las economías están improvisando al respecto de la regulación fintech. Están improvisando al respecto de la regulación fintech. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque no tenemos un roadmap a seguir de qué es lo que acá funciona y qué es lo que acá no funciona, ¿sí? Tenemos, algunos casos están más avanzados, incluso por verticales también. Por ejemplo, el tema de la regulación cripto es uno de los que es, si se quiere, la punta de lanza en los foros internacionales que trajo estos temas en boga, pero tenemos que ser muy cautelosos cuando hablamos de regulación sí, regulación no, porque lo cierto es que hay un continuo de grises. Y por supuesto, la idea de que incluso quienes hayan avanzado en una regulación todavía no podemos estar de acuerdo en el impacto de esta, no lo sabemos, porque el ciclo de desarrollo de las empresas fintech y principalmente de lo que más atrae a las finanzas, que es el ala de lending, no ha llegado a cumplir un ciclo de préstamo promedio. Entonces tampoco podemos levantar banderas de decir este caso funcionó con éxito, fíjense, es el que tenemos que seguir o aquel otro caso. Es un tema que hay que debatir y debatir muy en serio. Tenemos el desafío de encontrar un equilibrio virtuoso con todas estas aristas. En todas estas aristas donde tenemos oportunidades y grandes desafíos, hay una que es a la cual nos vamos a estar abocando el resto de este espacio que tenemos, los próximos 40 minutos, y es el de la ciberseguridad. Me pone muy contento de estar abriendo con este tema, es un tema del cual no manejo ni soy especialista, toco de oído, y para eso quiero entonces darle la palabra a Gonzalo Vila, quien es, como les decía, no solamente el director principal del programa, de este nuevo programa que estamos lanzando de ciberseguridad en las finanzas 4.0, sino que es un reconocido especialista a nivel internacional que tiene una trayectoria muy larga en temas de ciberseguridad digital, y él le va a estar comentando al respecto de las vicisitudes de este fenómeno. Gonzalo, te dejo, perdón si te robo un poquito de tiempo, no quería dejar de hacer esta introducción. Hola Ignacio, muchísimas gracias por la presentación y aprovecho para saludar a todos los participantes. La verdad que es un gusto muy grande estar acá con todos ustedes y en un tema tan en boga, tan interesante y por ahí un poquito técnico. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla, si podemos, y perfecto. Si así me pueden ver. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, Ignacio, me presento, vos ya me presentaste, pero hago una breve repaso de mi currículum. Yo soy director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros de Estados Unidos.
Llevo más de 20 años en el tema específicamente de cumplimiento, compliance en todas las áreas de la prevención de los delitos financieros y principalmente del lavado de dinero, que viene muy de la mano, y ya lo vamos a ver en la presentación de hoy, con el tema de ciberseguridad y sobre todo en materia regulatoria. Así que creo que son temas que se amalgaman muy bien, son temas que tienen muchísima sinergia y es hacia donde nos vamos encarando, hacia donde va encarando la industria del fintech y en todo su enorme arco. Como muy bien hablaste vos, hablaste de los riesgos allí y de las oportunidades, yo me aboco un poquito en los riesgos en este sentido, en materia de ciberseguridad para las fintech. En materia de riesgos o en los frentes de riesgo que enfrentan, no solamente la fintech, pero la fintech en especial por la falta de, te diría, de experiencia en la materia, a diferencia del sector financiero tradicional. Tienen dos frentes muy específicos. Por uno, el frente en ciberseguridad per se, el frente donde se encuentran las falencias para un breach o para una filtración o una violación de datos, con todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Por supuesto, tanto de daños materiales o daños tangibles como daños intangibles, sobre todo en cuestión de protección de datos o de datos de empleados, clientes, proveedores, etc. Hay otro frente que compañías que no tienen tanta experiencia en el mercado, como son las fintech específicamente, que no han visto todavía y que realmente lo tienen que poner sobre el tapete, que es el frente, como bien dijiste vos, o como diste la pista allí, que es el frente regulatorio. Si bien al día de hoy todavía no existe un marco regulatorio que las esté empujando, como lleva empujando el marco regulatorio y las obligaciones de cumplimiento en materia de delitos financieros al sector financiero formal durante más de 40 años, en la fintech, muy dentro de poco, tanto en financiero como cumplimiento de ciberseguridad, que tienen muchísima sinergia, van a aparecer y definitivamente va a ser una variable que van a tener que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque entre otras cosas le van a agregar enormes costos a las operaciones. Definitivamente las fintech han sido, y creo que son un elemento, son una variable en la industria financiera fabulosa que ha descubierto las facetas o ha descubierto las falencias que había para el sector financiero. Y esas falencias las ha aprovechado para ofrecerles mejores servicios, mejores productos a los clientes, abaratando costos, simplificando procesos, etc. De todas maneras, por otro lado, es cierto que tienen el sector financiero formal y principalmente el sector bancario, tienen muchísima más experiencia en el trato y en el desarrollo y en la relación con las autoridades y los reguladores. Algo que se van a tener que poner al día todas las compañías fintech y del sector financiero tecnológico, sin lugar a duda. Por cierto, como bien dijo Ignacio al comienzo de la presentación, los invito a que pueden ir haciendo todas las preguntas o cuestionamientos, inquietudes que tengan a través del chat, y vamos a dejar unos minutos al final de la charla para desarrollar esas preguntas, si les parece. Yo les comentaba que este tema de compliance, este tema de cumplimiento, que lleva muchísimos años en el tema, para el sector financiero tradicional, se está moviendo y se está pesando, se está posicionando por encima o sobre el sector de la financiero tecnológico. Y este compliance no solamente es compliance tradicional, que es el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de delitos financieros, sino que también es cumplimiento en obligaciones de ciberseguridad, como vamos a ver en la charla del día de hoy, que ya se están desarrollando y ya se están gestando en muchos países. Si bien todavía es algo muy incipiente, calculo que va a ser una cuestión de poco tiempo para que ustedes tengan la obligación de tener un programa de compliance, un programa de cumplimiento que abarque todo este universo de delito financiero y de ciberseguridad. Más teniendo en cuenta los casos que vamos a ver hoy en día de las filtraciones y breach de varias instituciones. ¿En qué consiste un programa de cumplimiento, un programa de compliance, tanto para ciberseguridad como para delito financiero? Tiene 4 pilares fundamentales. Debe tener un manual con políticas y procedimientos por escrito,
debe realizar pruebas y auditorías independientes, debe contar con un responsable para llevar a cabo y que sea la cabeza, que sea el líder de este programa de cumplimiento, que en el caso de delito financiero, lavado de dinero, es el oficial de cumplimiento, en el caso de ciberseguridad puede ser otro tipo de profesional, pero por lo general en compañías como la FinTech, que todavía están naciendo, seguramente la misma persona va a cubrir ambos puestos. Y por último, algo que es fundamental, que es capacitación de toda la institución. Debe haber una capacitación constante en esta materia para mantenerse al día. Esto ha sido visto durante más de 20, 30 años en el sector financiero tradicional y sin lugar a duda va a ser lo que se va a terminar traduciendo, se va a terminar filtrando para el sector financiero nuevo o incipiente de la FinTech. Todo este programa de cumplimiento tiene dos patas o dos pilares fundamentales. Uno es el conocimiento del cliente. Y para conocer al cliente es fundamental tener un programa de identificación del cliente. Este programa de conocimiento del cliente, a lo que ustedes por ahora, posiblemente el sector de FinTech, no ha tenido mucha exposición, es algo fundamental para que la institución, para que la organización pueda realizar una tarea de lo que se llama un enfoque basado en riesgo. Es decir, llevar y monitorear y analizar al cliente de acuerdo al perfil y al conocimiento que esta institución tiene de ese cliente. Bueno, lo mismo va a ser para ustedes. Y ese conocimiento del cliente comienza con la piedra angular, que es el programa de identificación del cliente, que comienza con el primer documento obligatorio por las normativas que ustedes tienen que pedirle y tienen que solicitarle al cliente. Luego tienen que interactuar con el cliente, tienen que guardar los registros, hay una serie de pasos que van a tener que cumplir para el programa de identificación del cliente, que sin lugar a duda va a ser una obligación para ustedes. Lo que pasa es que todavía estamos recién en el comienzo, en la génesis de todas estas obligaciones para ustedes. Pero va a ser solamente una cuestión de tiempo hasta que lo puedan llegar a hacer. Yo creo que no hay una sola, no me voy a detener en la lista que no es exhaustiva de los distintos tipos de fintech que existen a nivel mundial, porque ya muy bien lo explicó Ignacio, pero sí, no hay ninguna de estos tipos de fintech que no esté obligada o no vaya a estar obligada a contar con este programa de cumplimiento y las dos variables que son el programa de identificación del cliente y el programa de conocimiento del cliente el día de mañana. De hecho, en Estados Unidos, la gran mayoría del universo de fintech que opera y trabaja en Estados Unidos son consideradas a los efectos de la regulación americana como MSBs, que son negocios de servicios monetarios. Lo que en su momento no, los que fueron los primeros negocios de servicios monetarios, para darle una idea, son las gigantes como Western Union y MoneyGram. Bueno, el gran universo de fintech en Estados Unidos deben cumplir con las obligaciones de regulatorias que cumplen estas remesadoras gigantescas de dinero. Porque para los efectos de la ley de secreto bancario, de Bank Secrecy Act, ellos son sujetos obligados. Para aquellos que no conocen muy bien la jerga, sujetos obligados son todas aquellas instituciones, son todas aquellas personas naturales y jurídicas que deben cumplir con las obligaciones normativas. En el caso de la ley de secreto bancario, las obligaciones normativas del antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo. Pero, por ejemplo, en el caso del Departamento Financiero del Estado de Nueva York, con las obligaciones de un programa de cumplimiento en ciberseguridad, por ejemplo. ¿Se entiende? Y este gran universo de fintech, por ejemplo, les llevo, las neobank son posiblemente las más parecidas a una banca, al desarrollo y al funcionamiento, a la operación de un banco tradicional, a pesar de que tiene otras aristas. Pero, por ejemplo, las plataformas para transacciones comerciales, en esta categoría caen gigantes como PayPal, por ejemplo, y Mercado Libre.
PayPal en Estados Unidos, debido a que tiene sus operatorias dentro de Estados Unidos, es considerado un negocio de servicio monetario y debe cumplir con las obligaciones de la ley del secreto bancario. Mercado Libre no tiene operaciones en Estados Unidos y por lo tanto no cae dentro de las obligaciones de tener que registrarse con FinCEN, que es la Unidad de Información Financiera, ni con los reguladores de cada uno de los estados. Entonces, es un poco un juego de ajedrez para ver dónde caen cada una de las fintech dentro de las obligaciones normativas y de las regulaciones. Pero no cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, que todas estas compañías, todas estas fintech, van a terminar cayendo dentro del paraguas de obligaciones de regulatorias en muchísimos países. Y esto lo estamos viendo, ya les voy a mostrar, porque las organizaciones supranacionales encargadas de proponer, de crear unos estándares en materia de cumplimiento, ya lo están diciendo. Principalmente el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el grupo supranacional, es la organización internacional que establece los estándares para el control o para el combate del lavado de dinero, delitos financieros, y ahora se está metiendo en el tema de la ciberseguridad. Acá les traje unos ejemplos que son muy recientes. Por ejemplo, desde marzo se castigó, se penalizó a un banco en Estados Unidos por la falta de supervisión de sus clientes criptográficos en los programas de prevención de lavado de dinero, por ejemplo. Se empiezan a hablar en estos bancos de lo que son los DAC, Digital Asset Customers, que son clientes de activos digitales. Entonces, como clientes de alto riesgo, y esto que les avisaba yo, les hablaba anteriormente del enfoque basado en riesgo, estos bancos no han tenido, o este banco en particular, no ha tenido la suficiente inteligencia como para ajustar las tuercas, los tornillos en el programa de cumplimiento antilavado cuando lidian o cuando operan con estos DAX, que ya son considerados clientes de mayor riesgo que el resto de los clientes. Y por lo tanto sufrió la primera penalización. El regulador financiero del Reino Unido acaba de publicar un nuevo documento sobre el débil cumplimiento de las empresas de pagos digitales, por ejemplo. Entonces, en este débil cumplimiento de las empresas de pagos digitales hay temas muy relacionados con el delito financiero, con el cumplimiento antilavado de dinero, como por ejemplo el proceso de debida diligencia del cliente, al que muchas fintechs, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, es un tema que no le ha estado dando la importancia que el sector financiero tradicional. Obviamente, debido a las obligaciones que tienen y a la experiencia que tienen, sí le dan bolilla porque saben que al final del día va a llegar el regulador, van a llegar las autoridades y los van a sancionar. Bueno, el tema de debida diligencia del cliente, que básicamente es un monitoreo, un conocimiento profundo de ese cliente y de sus operatorias, es algo sumamente importante dentro de los cimientos de un programa de cumplimiento. Entonces, ahora el regulador del Reino Unido empieza a alertar sobre eso. Ya hay varios informes, hay varios indicios sobre el manejo, la manipulación de criptomonedas y otros instrumentos para el movimiento de dinero ilícito dentro de América Latina, en el mundo en general, pero ya se habla de algunos lugares en América Latina. En estos casos, este fue un traje a colación solamente a efectos de muestra de esta situación, de insights sobre el dark side de América Latina y algunos puntos en particular, criptomoneda, carteles y carding, y el crecimiento del cibercrimen en América Latina. Habla, por ejemplo, de algo muy específico este documento, de, por ejemplo, plataformas peer-to-peer como Local Bitcoins y otras para esconder la identidad o crear un manto de opacidad en las operaciones de criptomonedas, que ya es algo que las autoridades internacionales, comenzando como Interpol y otros organismos como el FBI de Estados Unidos, ya venían alertando hace tiempo. En gran medida, estas plataformas de peer-to-peer lo que facilitan o lo que habían promovido hasta ahora era, por ejemplo, el movimiento de divisas
en países donde existen ciertas restricciones cambiarias. Llamémosle Venezuela, por ejemplo, llamémosle Irán. Pero de a poco, estas plataformas han servido para que los delincuentes financieros, el crimen organizado financiero, pueda esconder el movimiento de ciertos fondos producto de delitos graves, no delitos de cambiario, como puede ser el caso de la evasión de las restricciones en países como Venezuela o Irán. ¿Se entiende? Entonces, es para tener en cuenta y para poner el tema en el tapete. Cuando hablaba de organizaciones internacionales que ya están abriendo el ojo en el tema de la ciberseguridad para este nuevo mundo de interacciones financieras, el primer bastión es el tema de la identidad. El tema de la identidad a la hora de abrir una cuenta es básicamente el primer paso. Es lo que yo les comentaba en el PIC, que es el programa de identificación del cliente. Uno llega con el documento y se lo presenta al empleado, al ejecutivo de la institución financiera para abrir una cuenta, para abrir una operación, comenzar a transaccionar con el banco. Bueno, este tema de identidad es muy viejo. De hecho, les traje una anécdota que las cuento siempre porque me parece muy ilustrativa el tema. Ustedes se acuerdan de los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no es cierto? Luego de los atentados, un comité del Congreso de Estados Unidos decide comenzar una investigación para ver cómo pudo haberse financiado esos atentados, cómo se pudieron haber financiado esos atentados. Y entonces, ¿qué hacen? Apuntan a un banco en Estados Unidos que se llamaba Riggs Bank, que Riggs Bank era un banco muy tradicional, creado a mediados del siglo XIX, que no era un banco muy grande, era un banco de operaciones medianas, pero que almacenaba, que servía o proveía servicios financieros principalmente a las organizaciones, a los países internacionales que tenían sede en Estados Unidos, a las embajadas, a sus familiares, a los cónsules, es decir, a todas las representaciones internacionales con sede en Washington principalmente. Entonces, ¿por qué apunta este comité del Congreso de Estados Unidos a este banco? Para ver si alguna cuenta, alguna operación, alguna transacción relacionada con algún país del Medio Oriente podría haber sido facilitada a los terroristas para mover el dinero ilícito. La cuestión es que no descubren nada de esto, no había ninguna cuenta de ningún país, de ninguna representación extranjera que haya facilitado o que hubiera facilitado estas operaciones. Pero sí se cruzan con un señor que era Augusto Pinochet, y descubren que a lo largo de su relación con este Banco Riggs servía y prestaba servicios a gente de altísimo nivel en estas representaciones, había abierto por lo menos 10 cuentas para el Banco Riggs, utilizando nombres apócrifos, utilizando documentos falsos para estas cuentas. Allí tienen en la pantalla ustedes algunos documentos a modo de ejemplo y algunos de los nombres que utilizó Augusto Pinochet para abrir las cuentas. No se olviden, esto fue hace casi 20 años, no, más de 20 años casi la investigación, cuando todavía el tema de identidad y el tema de apertura de cuentas era face to face, cara a cara, donde uno se sentaba con el ejecutivo de cuenta. Hoy en día ese mundo prácticamente ha desaparecido, y más ejemplo que ustedes en el mundo fintech o el mundo fintech per se, con la simplificación de procesos, ya la apertura de cuentas dejó de ser cara a cara, que es uno de los mitigantes enormes de los riesgos de la identificación del cliente. Pero Augusto Pinochet logró abrir 10 cuentas con nombres apócrifos. Hoy en día tenemos países digitales. Uno de estos países es Estonia, el mismo que les estoy proponiendo, que estoy mostrando en este momento en la pantalla. ¿Qué es una residencia digital? Para empezar, es un documento vinculante, es decir, un documento oficial de una jurisdicción.
en el caso de Estonia, un documento oficial. ¿Qué le ofrece esta residencia digital? Esta residencia digital le ofrece al ciudadano de cualquier país del mundo que la obtiene, luego de haber pasado por un proceso y luego de haber pagado y haber tramitado la residencia, la posibilidad de contar con esa residencia, ese papel, ese documento, para poder abrir una compañía en Estonia. Una vez que esta persona, que puede estar en cualquier país, abre la compañía en un país como Estonia, esa compañía puede comenzar a intentar abrir cuentas financieras alrededor de, principalmente en la Comunidad Europea. Y una vez que abre cuenta financiera o establece relaciones financieras en alguna institución financiera, tiene la posibilidad de operar mundialmente. Se ha sabido que hasta ahora las compañías, justamente por este tema de contar con un programa de cumplimiento más estricto, les ha sido difícil a varias compañías que han sido abiertas en Estonia con la residencia digital, poder entablar relaciones financieras con instituciones en la Comunidad Europea, por lo menos las instituciones formales tradicionales. Pero sí se ha sabido que se han entablado relaciones financieras con instituciones del tipo de fintech, por ejemplo. Y una vez que comiencen a entablar relaciones con el tipo de fintech, luego pueden penetrar al sistema financiero tradicional o formal como se lo conoce. Y esto tiene que ver con, sin lugar a duda, con los niveles o los umbrales de protección del conocimiento del cliente que tienen las compañías fintech. Hasta ahora, que yo sepa, no ha habido ningún inconveniente, no se ha sabido de ningún caso que estas compañías hayan sido utilizadas para el movimiento de dinero ilícito, producto de delitos graves, pero no deja de ser un motivo o una situación que nos haga abrir los ojos para el futuro o prestarle atención. El hecho es que una persona que se encuentra en Nicaragua, en Perú, en Argentina, en España o en México, abre una cuenta, abre una residencia, obtiene una residencia digital en Estonia, abre una compañía en Estonia y a través de esa compañía en Estonia establece un vínculo financiero con una compañía financiera, que puede ser una fintech, y a través de eso tiene acceso al sistema financiero internacional. Sin lugar a duda, dentro de este marco regulatorio que yo les contaba que se va a establecer para la fintech, esto va a ser tenido en cuenta. Y en este tema de identidad digital, acaba de ser publicado hace un par de días por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional el primer documento sobre identidad digital, donde el Grupo de Acción Financiera Internacional da las primeras pautas, las primeras mejores prácticas en lo que debe considerarse la identidad digital para poder comenzar, primero que nada, para poder establecer una relación con alguna institución financiera. Fíjense ustedes cuáles son las pautas, las primeras pautas que establece este documento. Estándares del GAFI sobre la debida diligencia del cliente. ¿Se acuerdan que les comentaba anteriormente? Es saber exactamente quién es mi cliente, con tener un perfil de este cliente, poder monitorearlo adecuadamente y con un enfoque basado en riesgo. Es decir, para los clientes de mayores riesgos, los controles van a ser más altos. Para los clientes de menores riesgos, los controles van a ser más bajos. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de los sistemas de identificación digital para el cumplimiento de delitos financieros? ¿Cómo evaluar si los sistemas de identificación digital son suficientes y son confiables e independientes bajo un enfoque basado en riesgo, lo que les comentaba anteriormente? Descripción de un sistema de identidad digital básico y sus componentes y participantes, y el marco de aseguramiento de identificación digital y órganos de configuración de normas y técnicas. Yo les comento algo que es sumamente importante y más en un universo tan heterogéneo como el universo de la fintech. Este tema o este concepto del enfoque basado en riesgo es fundamental. Básicamente no hay una sola compañía, no hay una sola operación que sea idéntica a otra operación. Entonces, lo que el GAFI o el Grupo de Acción Financiera Internacional está pidiendo es que cada organización vea y analice
cuáles son sus operaciones y cuáles son sus riesgos. Y con base a los riesgos que ellos determinan, ya sean clientes, zonas geográficas donde operan, productos y servicios que ofrecen o canales de distribución de estos productos y servicios, pero con base en esos riesgos que establezcan los controles y las defensas que deban establecer. Y esto es tan así para el sector o para la protección de delito financiero como para la protección del campo de la ciberseguridad. ¿Se entiende? El enfoque basado en riesgo. No va a tener los mismos controles una compañía como PayPal, una compañía como Mercado Libre, como una compañía, una fintech que realiza operaciones crowdfunding, por ejemplo. Van a ser completamente distintas y ambas van a tener que tener los controles adecuados. Y luego de tener los controles adecuados van a tener que ver si esos controles han mitigado, han morigerado el riesgo y si ellas están dispuestas a asumir ese riesgo residual, que es ese riesgo que ha sido mitigado, que también puede ser bastante alto. Este le traje porque me pareció simpático, justamente viendo el tema de la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos. Veo que el tema de ciberseguridad está sumamente pendiente, está en el tapete de todo lo que es información, de todo lo que son orientaciones y guidance por parte de las autoridades americanas. Es decir, si bien la Unidad de Información Financiera apunta principalmente al sector financiero, que son todos estos sujetos obligados en Estados Unidos para el análisis de operaciones financieras, está dándole muchísima importancia al tema digital, al tema de los activos virtuales, al tema de la ciberseguridad, como es el caso del Departamento Financiero de Nueva York. El Departamento Financiero de Nueva York, que es el órgano regulador de todos los sujetos obligados de todas las instituciones financieras en Nueva York, ha lanzado hace 2 años y recién entra en vigencia completa hace muy poco, el programa de ciberseguridad. Todas las instituciones financieras que son sujetos obligados de cumplimiento antilavado de dinero en Nueva York, además, por obligación del Departamento Financiero de Nueva York, tienen que contar con un programa de cumplimiento en ciberseguridad. Si ellos tienen o si ellos realizan un enfoque holístico para poder tener los mismos controles, el mismo programa para ambas obligaciones, es cuestión de ellos, pueden hacerlo, pero sí tienen que cumplir con este programa de cumplimiento en ciberseguridad. Algunos de los elementos que este programa de ciberseguridad del Departamento Financiero de Nueva York obliga a sus sujetos obligados son, por ejemplo, identificar todas las amenazas en ciberseguridad, tanto internas como externas. Y no solamente identificarlas, sino contar con una infraestructura de defensa para protegerse de esas amenazas. También utilizar un sistema para detectar todos los eventos de ciberseguridad. Y le deben informar también al Departamento Financiero del Estado de Nueva York todos estos eventos o estos riesgos que ellos han visto y han percibido a través de sus defensas con las que cuentan. Responder por todos los eventos o todas las amenazas que han detectado en materia de ciberseguridad, trabajar para recuperarse de cada uno de estos eventos y además deben, al igual que el ámbito de delito financiero, deben cumplir con un régimen muy estricto de reporte de estos eventos. Así como en el ámbito del cumplimiento de delitos financieros o de antilavado de dinero, que por cierto, es otra de las áreas que muchas de estas fintech, muchas de ustedes, muchos de los que estuve viendo, o que estuve mostrando ahí en la lista van a tener que cumplir, que son el cumplimiento de un programa de cumplimiento antilavado de dinero, y son presentación de reportes de operación sospechosa, presentación de reportes de operación en efectivo, que son los mismos reportes que presentan los bancos, van a tener que presentarlos muchos de ustedes, porque van a caer dentro del ámbito regulatorio como sujetos obligados a reportar. Bueno, lo mismo para en el ámbito o en el escenario de ciberseguridad para estas compañías dentro de Nueva York que deben cumplir con el programa de cumplimiento en delitos en ciberseguridad. Voy a pasar un poquito rápido, solamente esto a modo de ejemplo, que lo saqué de una presentación, la cantidad de registros comprometidos a lo largo de los años del 2008
hasta el 2017 ha crecido exponencialmente de 350 millones a 12 trillones de registros comprometidos por filtraciones o violaciones de datos. Y créanme que están muy interesados los ciberdelincuentes en poder acceder y poder robarles muchísimas de los activos, tanto intangibles como tangibles por parte de las compañías. Tenemos varias muestras, como por ejemplo fueron unas filtraciones, unos breach a varios bancos mexicanos en el año 2018, donde se robaron aproximadamente entre 15 y 30 millones de dólares en cuestión de horas, por un glitch, por una falla, hasta donde se sabe, por la falta de la interposición de un parche en un software que utilizaban estos bancos. Se metieron, ya se sabía que estos delincuentes se habían metido y habían estado estudiando durante años, por lo menos un año antes, todos los movimientos en estos bancos mexicanos. Pero el caso paradigmático en lo que se refiere a ciberseguridad en la región sudamericana fue el caso del Banco de Chile, no es el único en la región, pero lo traigo como experiencia, donde le robaron, según se sabe, 10 millones de dólares al Banco de Chile, también con una operatoria que fue bastante similar en el sentido que los ciberdelincuentes se instalaron en los sistemas del Banco de Chile y durante bastante tiempo, no sé si llegaron a un año, y estudiaron todos los movimientos financieros y de cuenta del Banco de Chile, y mientras tanto iban creando cuentas internacionales con compañías, shell company, compañías fantasma, donde mover los dineros cuando sean robados. Una vez que estuvieron seguros que podían realizar la operación, ¿qué hicieron? Sacaron el dinero de Chile, del Banco de Chile, pero antes de hacer esa operación, ellos atacaron los servidores de Chile como para bajar las defensas del Departamento de Seguridad de la Información de Chile para que fueran a proteger los servidores. Cuando fueron a proteger los servidores fue donde pudieron realizar este robo. Fue una cuestión también de muy rápida, de poco tiempo. ¿Y qué fue el ejemplo, qué fue la enseñanza que dejó el Banco de Chile? El sistema financiero chileno está muy bien regulado, la Superintendencia de Chile tiene una normativa muy estricta y son muy eficientes en cuanto a la supervisión, en cuanto a la inspección del sistema financiero, que no es un sistema financiero grande. Pero cuando el Congreso chileno le pregunta a la Superintendencia de Chile qué fue o cómo estaba la supervisión en materia de ciberseguridad en el sistema financiero, lo que contó la superintendencia es que no había nada, o había muy poco. Entonces les digo que debían poner las barbas en remojo y crear normativas o un marco normativo que obligara al sistema financiero chileno a contar con salvaguardas y a contar con controles en materia de ciberseguridad. Desde entonces, que fue en el 2018 esto, hasta ahora han salido varias normativas chilenas, a pesar de que no se ha promulgado una ley específica en este sentido. Pero creo que va a ser una cuestión de poco tiempo para no solamente Chile, sino para el resto de los países de América Latina, para que haya en cada uno de ellos una ley madre en materia de ciberseguridad. Y esta ley madre creo que va a venir de la mano con la ley de protección de datos y seguridad de datos de la información en cada uno de esos países. Hay países que están más avanzados, como por ejemplo Panamá, donde a partir de este año tienen la obligación todas las compañías, todo el sector empresarial panameño, todo el sector corporativo panameño, de cumplir con la nueva ley de protección de datos. Otros países estamos un poquito más atrasados, pero va a ser una cuestión de tiempo hasta que puedan llegar a surgir. Fíjense que no solamente tenemos esta situación, sino que ya existe esta oficina OFAC, es la Oficina de Protección de Activos Extranjeros dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ya ha incluido dentro de la lista OFAC, son todas aquellas personas naturales, jurídicas, que
con las que los ciudadanos americanos y las compañías americanas no pueden realizar operaciones, no pueden negociar. Y entre esas negociaciones está la posibilidad de que un banco le abra una cuenta o un banco establezca una relación para realizar transacciones con estas personas. Tienen prohibido realizar operaciones con estas compañías. Bueno, en esta lista se encuentra, por ejemplo, ahora PDVSA, la compañía petrolera venezolana, se encuentran varios funcionarios venezolanos, se encuentra enorme cantidad de funcionarios iraníes y compañías iraníes, se encuentra prácticamente la jurisdicción de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero, por primera vez, a través de estos 2 últimos años, se han incorporado por primera vez monedas virtuales, en este caso Bitcoin, dentro de esta lista. Yo no sé si ustedes o alguna de las fintech que nos están escuchando el día de hoy operan o realizan operaciones a través de monedas virtuales. Y si ustedes saben que deben filtrar estas direcciones de monedas virtuales a través de las listas OFAC, porque si ustedes de alguna manera a estas 2 direcciones o a estas 12 direcciones de otros chinos que lo han descubierto el año pasado, a final del año pasado, financiando o utilizando monedas virtuales para realizar los movimientos financieros del narcotráfico, y ustedes permiten que estas direcciones pasen a través de sus billeteras electrónicas o sus operaciones financieras, pueden estar en gravísimos problemas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, acá para modo de ejemplo, quienes violan el Kingpin, que esta ley, enfrentan sanciones pecuniarias, sanciones monetarias civiles de hasta más de $1 millón por violación, además de sanciones penales de hasta 5 millones y hasta 30 años de prisión para las personas naturales que adrede o a sabiendas realizan operaciones con estas direcciones de monedas virtuales. Un dato muy, muy, muy ilustrativo. Bueno, nos estamos yendo del tiempo, pero es importante comentarles que las agencias de ley, las agencias de investigación de Estados Unidos y de los principales o de los países centrales, Inglaterra, Alemania, están prestándole mucha atención a lo que está sucediendo dentro de la dark web o la web profunda. Ustedes no sé si saben, yo creo que la mayoría de acá son bastante más avesados en el tema de la dark web. La dark web es una parte de Internet que no se puede acceder a través de un navegador estándar, sino que hay que bajar un software especial, que uno de los software especiales más comunes es el Tor, The Onion Router, para poder navegar. La particularidad de la web profunda, de la dark web, es que no es ilegal para nada, pero dado la complejidad y el uso de la creación, ya les voy a mostrar cómo opera, o de la operación de la dark web, de alguna manera facilita la opacidad o facilita el encubrimiento o encubre algunos tipos de transacciones y de operaciones dentro de la dark web, y por su característica ha permitido o ha facilitado la manipulación por parte de delincuentes y delincuentes financieros. Y ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Opera en forma muy simple. Desde el cliente hasta el nodo de salida está encriptado todas las operaciones que se realizan, y por lo tanto es difícil, imposible por no decirlo, el rastreo de la información, porque toda información encriptada. Solamente en el último nodo de salida hacia el destino de la búsqueda de Internet está desencriptado. Y esto lo saben muy bien los delincuentes. Este es un ejemplo de una operación dentro de la dark web, por donde pasan las búsquedas a través de Internet. Hay 2 casos paradigmáticos en este sentido. Uno se llamaba Silk Road, que era un mercado en línea que fue lanzado en el 2011 y que navegaba dentro de este sistema Tor. Cuando
este mercado en línea que comenzó, o la idea originalmente era la idea de comenzar o lanzar un mercado en línea legal, que ofreciera productos dentro de un mercado en línea que fueran exactamente como si fuera un mercado en cualquier tipo de operación física, ¿no es cierto? Como puede ser la plaza de una ciudad, etc. Pero cuando los delincuentes se dieron cuenta que este espacio cibernético que podía ser comprado dentro de Tor era muy difícil de rastrear por parte de las autoridades y que encima le agregábamos la variable que utilizando monedas digitales, en este caso Bitcoin, para comprar y vender estas operaciones, todavía lo hacían más difícil, comenzaron a operar y a negociar muchísimos productos ilícitos. A modo de ejemplo, se realizaron cerca de 9,5 millones de transacciones, de millones de Bitcoin en 1.300.000, 200.000 transacciones por un valor de 1.200 millones con una comisión para Silk Road de 80 millones de dólares. Y a modo de ejemplo, acá les traigo algunos de los temas que fueron algunos de los productos y servicios que ofrecían ellos. En este caso le estamos hablando de drogas, cannabis, estimulantes. El sitio fue dado de baja en el 2013, pero por ejemplo era muy fácil la conectividad, la interfase para poder realizar operaciones. Se podían comprar, por ejemplo, estimulantes, drogas, se podían comprar pasaportes ficticios. Este es el ejemplo de la compra de un pasaporte del Reino Unido por cerca de 2.000 libras esterlinas, que en ese momento valía un poquito más de 6 Bitcoin. También se podían comprar armas, se podían incluso contratar servicios de sicarios, como les muestro acá. Todo esto ofertado dentro de la Dark Web, dentro de este Silk Road, y todo se pagaba a través de monedas virtuales. Otro servicio de sicarios que ellos ofrecían. El otro de los grandes, todavía más grande que el Silk Road, de los servicios de operaciones para la delincuencia organizada dentro de la Dark Web, de la web oscura, fue Alphabay, que todavía era mucho más grande que Silk Road y tenía cerca de 370.000 listados, 400.000 usuarios que operaban entre 600 y 800.000 dólares en transacciones por día. Curiosamente fue descubierto, o una de las patas más importantes en la investigación, fue una dirección de correo electrónico en Hotmail de su fundador, Alexandre Cases, que utilizó como dirección para dar la bienvenida en su momento. Pero bueno, todo lo que se ofrece fueron no todos, pero muchos de los elementos o muchos de los productos o los datos e información que se terminan obteniendo en las filtraciones, en los bridge de lo que estamos hablando. Por ejemplo, acá te están ofreciendo un bridge de Wells Fargo, donde están ofreciendo un nuevo grupo de cuentas de Wells Fargo entre 1.000 y 100.000 dólares, donde dicen básicamente qué es lo que tienen estas cuentas para la compra, obviamente, a precios reducidos. En este caso están ofreciendo cerca de 35 dólares por ítem. Y la particularidad o lo curioso en el caso de Alphabay es que incluso tenía una operación, una interfase donde estaba el feedback por parte de los clientes, de la gente que compraba, de los delincuentes que terminaban comprando estos servicios y productos que habían sido sacados o obtenidos de los breach, de las filtraciones de datos, para, por ejemplo, dar el feedback si los productos eran seguros, si los productos eran buenos, que si podían realmente realizar operaciones con esas tarjetas de crédito, o si habían sido dados de baja, o si eran muy viejas, por ejemplo, entre algunos de los elementos que podían mostrar. Gonzalo. Te escucho, Ignacio. Perdón que te interrumpa, estamos a 5 minutos de las 9, igual nos podemos quedar un cachito más para preguntas, pero para avisarte si querías ir redondeando los conceptos principales y pasar alguna pequeña interacción, tenés 2 consultas ahí en el chat.
No sé Sí, cuánto te falta. señor. Bueno, gracias. Dame un segundo, las preguntas. Ya las voy a. Sí, vamos redondeando, Ignacio. Lo único que quería traerle también, por ejemplo, a modo de ejemplo, cómo este universo de nuevas compañías de fintech se mezclan y utilizan varios conceptos que alguna vez también fueron utilizados o fueron antiguos, como por ejemplo el Hawala. Abra es un sistema, es una fintech que es una mezcla entre el sistema de Hawala, que es transferencia de valor tradicional, antiquísima, que se utiliza principalmente en las regiones de África y Medio Oriente, con un sistema de Uber, por ejemplo, donde se baja una aplicación y desde esa aplicación se empiezan a realizar operaciones de envíos de remesas a través de fronteras internacionales, utilizando o basado, por ejemplo, en el ledger, digital ledger, o lo que es blockchain, lo que es, bueno, se me fue la palabra en español, pero blockchain, ¿no es cierto? A modo de ejemplo les dejo estos dos reportes, uno de Interpol y el otro del FBI, que son fabulosos en materia de ciberseguridad. ¿Sabe, Ignacio, que estoy viendo? A ver si veo los chats, no lo... Eso, los 3 puntitos arriba a la derecha y le pones chatear. Ok. Ok, perfecto. A ver, déjame ver. Hay una parte donde yo puse impresionante ese dato, a las Sí, señor. 8:43, de ahí para abajo hay algunas preguntas. Ok, perfecto. Sí, no me quiero ir sin contestar alguna de estas preguntas porque después, ¿viste? De todas maneras pueden quedar y yo se las puedo contestar personalmente, pero para que todos estén presentes. Soy venezolana y doy fe de ello. Perfecto, exactamente. Es el caso perfecto y preciso con Local Bitcoin, donde, bueno, nosotros en Argentina hemos tenido un ejemplo muy particular allá en la primera época del cepo cambiario, en el año, si no me equivoco, 2011-2012, donde hubo un crecimiento exponencial del uso de Bitcoin en Argentina. Justamente empezaban a utilizarlo para poder esquivar y evadir el cepo cambiario. Y nosotros en Argentina tenemos una larga experiencia en materia de evasión de las normativas regulatorias en el sentido de protección de datos. Bueno, hemos tenido lo que ha sido el corralito del 2001, donde fueron incautados prácticamente tantos fondos de los depositantes, ¿no? Entonces, hemos tenido muchísimo miedo con esto y donde pudimos ver, en general, hablando el momento, la posibilidad de poder proteger nuestro dinero, lo hemos visto. Y hemos utilizado justamente el Bitcoin en la primera etapa del cepo o de la ¿cómo decirlo?, de la protección cambiaria en su momento. Y ahora le está pasando muy posiblemente a Venezuela. ¿Cómo se detecta? ¿Hay herramientas de monitoreo del mercado para estas transacciones? Sí hay. Sí hay para el tema, por ejemplo, si están hablando de blockchain y las direcciones de blockchain, sí hay. De todas maneras no son exhaustivas. Hasta ahora no hay una sola herramienta donde uno pueda descansar y decir, acá me descanso y acá tengo completamente abarcado todo el universo de las operaciones a través de las monedas virtuales, por ejemplo. No es imposible. De todas maneras, inclusive, todas las compañías, personas que son incluidas dentro de las listas negras, no nos olvidemos que la única lista negra obligatoria que deben cumplir todas las instituciones financieras es la lista negra de las Naciones Unidas. Es la única vinculante para todo el mundo. Ahora, cualquier institución financiera que quiera realizar operaciones con Estados Unidos o mantener una relación o una cuenta corresponsal en una institución de Estados Unidos, definitivamente va a tener que hacer un rastreo de la lista negra de OFAC, porque si no, va a tener problemas para poder establecer una relación de corresponsalidad. Pero no hay una herramienta que sea exhaustiva, que sea cabal para todo esto, pero lo que uno hace en materia de cumplimiento normativo, ¿qué hace?
hace su mejor esfuerzo para mostrarle a las autoridades, al regulador, que han hecho una investigación, un proceso de debida diligencia cabal, profundo, para poder determinar que ninguna de estas direcciones de correo de monedas virtuales ha operado con esta compañía. Hay herramientas de moneda, lo conté. En su experiencia, la herramienta de identificación para los self-onboarding actuales que tienen algunos bancos y billeteras son efectivas para el cumplimiento de la identificación del cliente. Solo un primer paso. En mi criterio, solo un primer paso y un muy buen primer paso. O definitivamente, de todas maneras, uno no se puede quedar allí. Yo creo que la rigurosidad de estos controles todavía pueden ajustarse muchísimo más. Y a colación de esto traigo todo lo que es la identificación biométrica. Si bien está avanzando a pasos agigantados, todavía no existe un protocolo, no existe un estándar internacional en el que uno pueda descansar 100%. Entonces, un primer paso, es una buena herramienta, es un primer filtro mitigante, pero todavía no está 100% desarrollada. ¿Qué países de América del Sur tienen mejor regulación sobre la fintech? Es que no hay. No hay todavía, se están desarrollando, hay un sandbox que está desarrollándose en Brasil, que poco a poco va dando sus frutos, pero no hay. Es más, de hecho Colombia, que después de Brasil y México es el país con más movimiento en el tema de fintech, está muy retrasado en lo que es la regulación sobre la fintech. Tienen asociaciones, tienen organizaciones con mucha interacción y con mucho diálogo, pero todavía con el gobierno, ¿no? Con las autoridades, pero todavía no han desarrollado las regulaciones sobre fintech. Lo que sí, no olvidemos, y yo lo traigo y lo digo siempre en las charlas, que es importante que no hace falta que la fintech espere a que salga la regulación sobre fintech para poder saber dónde están parados. Empiecen y vean, primero, algunos tipos de guías y algunos tipos de orientaciones por parte de los reguladores, que las hay. Argentina las tiene, Chile las tiene, Perú las tiene, Ecuador las tiene o las está desarrollando, pero pueden ver y saber dónde están parados en materia regulatoria yendo a las regulaciones del sistema financiero tradicional. Muchísimos de los elementos en ese sentido van a terminar decantando para la fintech. Los 4 elementos que les comentaba yo al principio para un programa de cumplimiento van a terminar teniéndolas ustedes. Van a necesitar un oficial de cumplimiento, van a necesitar tener una auditoría independiente o revisión independiente, van a tener que tener programas de capacitación, sin lugar a dudas, van a tener que tener un programa de cumplimiento cabal y manuales y procedimientos para ver cómo evalúan y cómo realizan los procedimientos en materia de cumplimiento de compliance. Sin lugar a dudas, van a tener que presentar reportes de operación sospechosa y reportes de transacciones en efectivo, si ese es el caso para cada una de las fintech. Entonces, no esperen a que el regulador saque la regulación final. Pueden ir desarrollando ya sus propios protocolos ustedes con lo que ya está para el sector financiero internacional. Dejo mi pregunta, volviendo al punto de la identidad digital, ¿en qué estado se encuentra la legislación de firma digital o electrónica en Argentina? ¿Hubo cambio reciente? Vos sabés que ahí en una de esas me podés ayudar vos, Ignacio. Tengo entendido que han estado trabajando en el tema de la identidad digital, pero te digo, yo creo que no debe haber algo todavía 100% desarrollado, sino sí que el GAFI haya sacado algo, y lo que sacó el GAFI la primera guía que salió hace una cuestión de una semana, 2 semanas. Así que todavía no debe haber algo legal o vinculante, a pesar de que puede haber algunas guías al respecto. Tengo entendido exactamente lo mismo, Gonzalo, de este lado. Sí, yo recuerdo algún comentario de algunos reguladores.
Es más, sé a ciencia cierta que la Unidad de Información Financiera de Argentina ha estado trabajando en este tema, sobre todo de identidad digital y el tema de fintech desde la UIF, no desde el Banco Central, hasta donde tengo entendido. La mayor regulación no limita un poco la flexibilidad de la experiencia del cliente, las nuevas metodologías de pago. Mira, Cecilia, creo que sí. Creo que va a ser uno de los mitigantes en esta experiencia. De todas maneras, yo creo que ya por la naturaleza de la fintech, en esta simplificación de procesos que ya hay, ya está en la esencia de la fintech, simplificar procesos. Se le ha metido la fintech por debajo o por el pie de arena de los gigantes financieros tradicionales y le han comido o le han identificado las vulnerabilidades. Ahora, así como le han identificado las vulnerabilidades y han aprovechado las vulnerabilidades de los gigantes financieros para poder atraer nuevos clientes, para poder atraer nuevas perspectivas de negocio, que ciertamente es el caso, también los distintos organismos internacionales, reguladores, han visto que todo este universo de instituciones financieras que no son tradicionales pueden ser vulnerables a ser utilizadas por la delincuencia financiera, como por ejemplo para el lavado de dinero o para delitos financieros. Y esto sí se ha visto. Esto sí se ha visto. Entonces, por lo tanto, puede limitar un poco la flexibilidad. De todas maneras, yo creo que las fintech, por naturaleza, ya son flexibles. Por naturaleza, ya tienen otra visión de negocio de lo que tienen los bancos tradicionales o las instituciones financieras tradicionales. Pero sí van a tener que cumplir con ciertas normativas. ¿Cuál es la inversión que debe hacer una entidad financiera en Argentina para implementar los distintos procesos de control de lavado de dinero y financiación del terrorismo? Uy, la pregunta del $1.000.000 o la pregunta del $1.000.000.000. No creo que haya una respuesta general para todas las organizaciones. Cada una de las organizaciones va a tener sus propios parámetros, sus propias estructuras, pero sí van a tener que hacer una inversión en los procesos de controles. Y estos procesos de controles, como muy bien dije anteriormente, son procesos de controles que van a estar netamente relacionados con el riesgo de cada una de las organizaciones. Entonces va a tener que ser un enfoque basado en riesgo. Y acá aprovecho, Maximiliano, para decirles que estas inversiones, estos gastos que van a tener que hacer las distintas instituciones para implementar los controles, van a ser menores mientras mayor sea el conocimiento de los riesgos de cada una de las organizaciones. Entonces, como consejo y como la experiencia que les puedo dar en todo el sistema financiero, que abarca no solamente bancos, sino compañías de seguro, compañías de corretaje de títulos valores, casinos, aseguradores, etc., es que vean y analicen con muchísimo criterio cuál es el universo de clientes, zonas geográficas, productos y servicios que operan ustedes y canales de distribución para saber exactamente cuáles son los riesgos. No es el mismo riesgo Mercado Libre que el que puede tener el mismo ejemplo, una fintech que ofrece servicios de factoring, por ejemplo. Entonces, sepan dónde están parados, sepan cuál es el universo de sus clientes, sepan qué productos operan. Una fintech que no opera con criptoactivos, que no opera con monedas virtuales, tiene otro nivel de riesgo que una fintech que sí lo hace. Una fintech que capta fondos es otro riesgo que una fintech que no capta fondos. Entonces, eso va a ser el determinante para que ustedes elaboren los controles en cada una de las organizaciones. Van a compartir la presentación. Voy a hacer una pregunta muy técnica acá con respecto a la presentación, Ignacio. Ahora. Bueno, te lo dejo vos. Miren, hay un universo, para ir terminando, y si te parece, Ignacio,
Hay muchísimo más información. Vamos a tratar en el programa de ciberseguridad muchísimos más temas específicos, como por ejemplo los distintos elementos o las distintas herramientas que utilizan los delincuentes para poder robar o para poder acceder a las instituciones financieras. Hay muchísima más información. Hoy no la hemos podido desarrollar por el tiempo, pero creo que va a ser un programa muy, muy interesante. Me parece, Gonzalo, primero que nada agradecerte por tu tiempo, por también abrir la puerta a esta nueva modalidad de webinarios que estamos lanzando aquí desde el ecosistema de programas FinTech, más que a la altura. Yo me quedo con tantas preguntas, pero me gustaría destacar una cosa que mencionaste y que creo que es una alerta y también me trae un grado de satisfacción en poder acompañarte en este programa que va a estar impulsando sobre ciberseguridad. Y es que vos lo mencionaste muy bien cuando dijiste, las instituciones financieras tienen, nos guste o no nos guste, un aprendizaje mucho más grande de adaptación a lo que son las normativas de compliance, de ciberseguridad, de conozca a su cliente y demás. Y como vimos a lo largo de tu ponencia y algo que yo traté de decir también con el tema de regulación en general, esto es algo imparable y que está recién empezando a suceder en los países que están más desarrollados, más avanzados, con lo cual creo que efectivamente formarse y profundizar en conocimientos sobre estos temas no es para nada banal, sino que es fundamental. Las instituciones fintech que estén más adecuadas a estas normativas cuando llegue el momento van a ser aquellas que van a tener un impacto en su estructura de costos y por supuesto en su vorágine de mercado mucho menor. No tengo más que agradecerte a quienes están preguntando si vamos a permitir, a mandar la grabación de este programa. Se lo voy a tener que confirmar, tengo que hablarlo aquí con la escuela. Sepan que las clases de los programas del ecosistema sí quedan grabadas, así que uno puede acudir a ellas una y otra vez, cuantas veces lo desee, siempre que se inscriba. Le vamos a mandar información sobre el programa de Gonzalo, sobre este nuevo lanzamiento, el cual también les invitamos a que lean y a que si están interesados o interesadas se sumen en participar. Y de nuevo, Gonzalo, de mi parte es agradecerte a vos y a toda la audiencia que se conectó esta horita para aprender y para charlar. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad, una experiencia lindísima esta. Por lo general hago webinarios, pero nunca viéndome. La verdad que es una experiencia nueva. Bueno, Sí, no, y muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, y yo por mi parte quedo abierto si tienen cualquier pregunta, cualquier duda para todos ustedes. Un gusto grande. Bueno, muchas gracias. Les vamos a mandar un mail a todos con la copia también del correo de Gonzalo por si tienen cualquier consulta en particular. Tengan en cuenta que, de nuevo, no solamente para nosotros es un orgullo tener uno de los principales referentes a nivel global de estos temas, sino que él está operando en varios países de América Latina, así que sabiendo que en la audiencia hay muchas personas de la región, les recomiendo no dejen de entrar en contacto con Gonzalo. Muchas gracias a todos, a todas y muy buenas noches. Muy buenas noches, adiós.